Este es el pan que ha bajado del cielo. Jesucristo está hablando de sí mismo, en concreto de su cuerpo y de su sangre, verdadera comida y verdadera bebida para la vida del mundo, para comunicar una vida que no termina, la vida eterna. Él es el que la posee, el que la ha recibido del Padre y la puede comunicar. Y así como yo vivo por el Padre, dice, el que me come vivirá por mí. Es decir, que no solo es que recibimos un don, recibimos algo, un regalo. Tengo vida eterna, qué bien, ya me lo ha dado y ahora hago lo que quiera con ello. No, es que la vida eterna significa, consiste en vivir por Cristo. En vivir no solo la vida que Él nos comunica, sino que esa vida es para vivir en comunión con Él, para Él y continuamente recibirla de Él. Es decir, así como en la comunión de la Santísima Trinidad es un continuo volverse las personas unas a las otras, el Padre entregando todo al Hijo, el Hijo volviéndose agradeciendo al Padre. Y en esa comunión de amor incesante, en eso está la vida divina, en eso está la vida eterna. Así, Jesucristo, si participamos, alimentándonos de Él, y recibimos de esa vida, quiere que seamos incluidos en esa comunión de amor que no termina, que crece, que nos plenifica, que nos transforma, pero que nos hace como Él, nos diviniza, porque nos une a Él, a su vida, y su vida es vida divina. Esta transformación parece locura, porque partimos de una realidad que es totalmente contraria. Partimos de la miseria del hombre pecador, no solo criatura limitada, sino además rebelde, enemigo de Dios. En vez de tener el amor de Dios, tenemos lo contrario. No lo menciono, que huele mal. En vez de tener la sabiduría de Dios, tenemos oscuridad, engaño. En vez de querer el bien, tantas veces lo que hacemos es, los hombres, ponernos zancadillas unos a otros. Lo hemos escuchado aquí también. Bueno, los mismos judíos disputaban entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? En vez de preguntar, en vez de escuchar, en vez de entender la realidad del Espíritu, que es la que el Señor les estaba queriendo abrir, ellos se quedaban en lo carnal y lo rechazaban. Y malintencionadamente, con un corazón perverso, no solo lo están rechazando, sino que están manipulando sus palabras contra Él, como harían después contra los discípulos de Cristo, contra la Iglesia. Porque hemos escuchado las primeras persecuciones, ¿verdad? Los Hechos de los Apóstoles. Son los judíos los que promueven estas persecuciones, como fueron contra Cristo, no fueron los romanos. En la continuación, cuando empiezan las persecuciones de los romanos, ¿por qué empezaron? Básicamente por las calumnias de los judíos a las autoridades contra los cristianos. Y una de esas calumnias era que comían carne humana, que eran antropófagos. Aquí empieza la historia. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Y luego escuchaban algo de la Eucaristía, una ceremonia secreta que tenían los cristianos y que dicen que el cuerpo de Cristo, y entonces lo manipulaban, lo tergiversaban y decían, no, es que comen carne humana y además son ateos porque niegan a Dios y no respetan a los dioses. Entonces, esas calumnias, esa maldad de aquellos que podían haber conocido la verdad, pero la rechazaron. De aquellos que estaban en las tinieblas y no quisieron acercarse a la luz. De aquellos que eran ciegos voluntarios, porque rechazaron la sanación de su ceguera, porque rechazaron la luz que era Cristo. Fue ese combate que se estableció.
rechazando la luz, se volvieron contra la luz y contra los hijos de la luz, contra los cristianos. Y en esa lucha estaba Saulo, perseguidor de los cristianos, con odio contra ellos, creyendo que hacía lo correcto, que estaba en la verdad. Tantas veces, esta es la realidad triste del hombre pecador, del hombre necio, ciego, que cree que hace lo correcto cuando lo que está haciendo es lo contrario de la voluntad de Dios. Y ahí están las difamaciones, las calumnias, las críticas, las mentiras, las trampas, con tal de justificar el fin que quiero conseguir, que para mí es bueno, cuando es totalmente equivocado. Y esto es lo que está haciendo Saulo, respirando amenazas contra los cristianos, denunciándolos de cosas que para él estaban muy claras y de las que eran inocentes. Porque no entendía el amor, no entendía el amor de Cristo, no entendía el amor de los cristianos, no entendía el amor a la verdad, estaba ciego. Sin embargo, aquí ocurre este milagro. La luz viene a él y la luz lo ciega. Al ciego, ¿verdad? Al ciego. Pero ahí empieza a conocer a Cristo, se le presenta. Y él, a partir de ese momento, va a ser otro hombre, porque se rinde a la verdad, se rinde a la evidencia, deja de calumniar, deja de difamar, deja de mentir, deja de perseguir al Señor en los suyos y se rinde al amor, se rinde a Cristo y se rinde también al signo de la cruz. El Señor dice: yo le enseñaré lo que tiene que sufrir también. Se rinde y acepta la cruz y el oprobio de seguir a Cristo, él que había perseguido a los cristianos. Ahora va a ser también un gran perseguido, el que fue perseguidor. Acepta la cruz y todo el sufrimiento que le vendrá por esto. Pero es el cambio que se produce de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la verdad, de un corazón cerrado a la gracia de Dios, alguien que se ha rendido y se ha abierto a Él. Y tantas veces en nuestras vidas no nos damos cuenta, pero hay áreas que no están en la luz y creemos que hacemos lo correcto y vamos contra la voluntad de Dios. Necesitamos humillarnos, necesitamos consultar con ese termómetro de la verdad, que es cómo tratamos a los siervos de Dios. Esto es el termómetro que Cristo usó con Saulo. ¿Por qué me persigues? Y podría decir: ¿y cuándo te he perseguido, Señor? Si no te he visto nunca antes. Cada vez que has perseguido a uno de estos mis pequeños, mis fieles hermanos, me has perseguido a mí. Cada vez que has difamado, has calumniado, has criticado a uno de estos mis fieles siervos, me has criticado, me has calumniado a mí, me has perseguido a mí. Cada vez que has odiado a uno de estos, me has odiado a mí. Entonces y ciertamente eso no nos deja, si vivimos así, si tenemos áreas de oscuridad, de engaño, no nos deja en buena posición ante el Señor, sino necesitados de conversión y de su misericordia. Pues que el Señor nos dé su luz para conducirnos por sus caminos de vida eterna y nos saque de nuestra muerte y de nuestra ceguera. Así sea.